¿Qué es el combate espiritual? Jamás podremos entender esta pregunta si nosotros mismos no hemos experimentado un combate espiritual en nuestras vidas. Jamás lo había entendido yo hasta que experimenté el primer combate. El combate espiritual se refiere a la lucha interna y externa que enfrenta un creyente contra el pecado, contra las tentaciones, contra las influencias malignas para crecer en santidad basándose en la fe y la gracia divina para vencer estas adversidades. Una de las razones por las cuales grabamos estas disertaciones es casualmente por los que no están aquí, por los que no se mueven, por los que no se motivan, por los que prefieren quedarse en casa, por los que no le ven la importancia a estas cosas. Por ellos y por todos aquellos que reciban este mensaje en cualquier parte, por eso estamos aquí. Lo hacemos por ti, lo hacemos por mí. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué a mí me cuesta tanto lograr las cosas, mientras que a otro le sale todo sin ningún problema? Durante nuestras vidas vamos a experimentar muchos combates espirituales. Algunos los vamos a ganar, otros los vamos a perder. Mientras más combates ganemos, más fortalezas iremos ganando nosotros mismos. Mientras más combates perdamos, menos fortaleza vamos a ir teniendo y cada vez nos vamos a ir debilitando y nos vamos a ir alejando de Dios sin darnos cuenta. Pero no será sino hasta que estemos conscientes de lo que estamos haciendo cuando realmente vamos a entender lo que es el combate espiritual. Pues esto hay que hacerlo de una forma consciente y deliberada. Es muy probable que no nos hayamos dado cuenta cuántos combates espirituales hemos perdido ya sin siquiera habernos dado cuenta. El combate espiritual consiste en el dominio de nosotros mismos. Consiste en combatir contra las tentaciones, contra los impulsos, contra nuestros deseos, contra las respuestas agresivas, contra los deseos de venganza, contra la avaricia, contra la soberbia, contra las ansias de tener cada vez más y más cosas. En pocas palabras, combatir contra el pecado. Estas batallas no se ganan de un día para otro. Requiere de un proceso de formación, de conocimiento, de entendimiento y de transformación interna. Quizás las luchas más duras sean las primeras, cuando ya nos hagamos conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ante todo debemos saber cuál es la meta de nuestras vidas. ¿Acaso nuestra meta es aumentar los placeres, hacernos más ricos y famosos? En realidad se requiere de un grado de madurez espiritual para llegar a entender lo que consiste el combate espiritual. Nuestra meta debiera ser el vivir para siempre como hijos amorosos y fieles de Dios. Debemos desearlo con todo el corazón para que la lucha sea efectiva y sea genuina. En esto consiste la perfección cristiana y la verdadera vida espiritual. No se trata de que hagamos una obra buena y ya nos sentimos bien. Ya doné este dinero, ya soy bueno. Ya ayudé a esta persona, ya soy bueno. Recordemos que todos estamos en probación en este mundo. Algunos ya nos hemos dado cuenta. Hay otros que todavía están en tinieblas y en la oscuridad y no se han dado cuenta, pues piensan que comerse el mundo es el objetivo de la vida. El espíritu del mal, naturalmente, se opone a nuestra santificación y busca que nos desviemos constantemente del camino de Dios. El tentador, o sea, el maligno, es disimulado. No impulsa directamente a que hagamos el mal, sino que es un falso bien, haciéndonos creer que las verdaderas realidades son el poder y aquello que nos satisface todas las necesidades humanas. De ese modo,
Dios pasa a ser como algo secundario, llegando hasta convertirse en algo irreal. Inclusive llegamos a sacarlo de nuestra vida, porque ese es el objetivo del maligno. No nos hemos dado cuenta de todo esto por la falta de conocimiento, por ignorancia o por desinformación. Hasta que experimentemos algo en nuestras vidas, como puede ser una crisis personal, una crisis familiar o una enfermedad, lo que nos lleve a abrir los ojos y enfrentar ese primer combate. Entonces nos daremos cuenta que lo que creíamos que era importante, en realidad ya no lo es. Esto es lo que llamamos el despertar. El despertar de ese letargo espiritual en el que hemos vivido durante tantos años. Puede tomar mucho tiempo para que despertemos. Y es así como el enemigo lo quiere. El enemigo que nos está acechando constantemente para que permanezcamos dormidos. La pregunta es, ¿has despertado tú ya de ese letargo? ¿O tendrás que esperar a que ocurra algo en tu vida que te haga despertar? En realidad esa respuesta no la sabremos nunca, pues Dios obra de muchas maneras. A veces es Él mismo el que nos quita el velo que ha estado cubriéndonos los ojos, que no ha permitido que veamos como tenemos que ver, o que oigamos como tenemos que oír, o que respondamos como tenemos que responder. ¿Cuáles son los aspectos clave para poder enfrentar este combate espiritual? Número 1, la lucha contra nosotros mismos. Esa es la más difícil. Especialmente luchamos contra el egoísmo, las malas inclinaciones, los vicios que nos apartan de Dios. Número 2, batallar contra el mundo espiritual. No es contra seres humanos, sino contra fuerzas malignas, demonios, tentaciones sobrenaturales. Esto parece una locura. Pero no nos hemos dado cuenta de todas las cosas que hemos hecho y hacemos guiadas por el enemigo. Esto es más grande y más profundo de lo que todos podemos imaginarnos. Número 3, la armada de Dios. Que nos vamos a revestir de la armadura de Dios para resistir las acechanzas del maligno y permanecer vigilantes. Y esto no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé la fuerza necesaria para enfrentar estos combates. No hay otra manera de hacerlo. No podemos hacerlo nosotros mismos porque vamos a perder. Esto es garantizado. Ahora, ¿con qué herramientas y estrategias contamos para enfrentar estos combates espirituales? Número 1, la oración. La oración es la conexión constante con Dios para recibir ayuda y discernimiento. Sin esta, estamos perdidos. Número 2, la humildad. Debemos reconocer nuestra propia debilidad e incapacidad para poder enfrentar al enemigo y depender de la gracia divina. Es imposible que nosotros ganemos esta guerra si luchamos por nosotros mismos. Sin Él, esta guerra está perdida. Número 3, la cercanía a la luz. La luz es la palabra de Dios. Debemos permitir que el Evangelio, que es la dirección espiritual, aclare el camino. Si no escuchamos la palabra de Dios, también estamos perdidos. Número 4, sacrificio y caridad. Debemos superar el egoísmo mediante el amor a Dios y al prójimo. Sabemos que ningún atleta va a recibir una medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Este es el reglamento. ¿Cómo podemos ayudarnos nosotros mismos a agilizar este proceso? Tenemos que dedicarnos a la oración, a la meditación, a entender de una manera más profunda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ver esto como un hecho histórico que pasó hace más de 2000 años y ya, como mucha gente lo ve. Esto va mucho más allá de eso. Tenemos que abrir los ojos. El Espíritu Santo va iluminándonos para poder llegar a la santidad. Pero tenemos que pedírselo. Esto no va a ocurrir por difusión.
Si no lo pedimos, no va a pasar. Esto es parte del combate espiritual. Igualmente debemos frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el de la Eucaristía, que nos van a dar la fuerza, el vigor para adquirir nuevas fuerzas y continuar este combate. Sabemos quién es Jesús, sabemos por qué vino al mundo, sabemos todo lo que pasó, pero aún así no seguimos los mandatos que nos han ordenado. No seguimos las enseñanzas que nos han brindado. No queremos abrir los ojos, porque hay otras cosas más importantes en este momento. Siendo esto así, seguimos por nuestro propio camino, que no necesariamente es el camino, la verdad y la vida que se nos ha ofrecido. Como existe el libre albedrío, cada uno de nosotros va a escoger el camino que va a seguir. Si escoges el camino correcto, la vereda se va a abrir para ti. Pero si quieres abrir tu propia brecha, vas a llegar a una calle sin salida tarde o temprano. Esa vereda que se nos abre va a tener muchas ramificaciones, muchas desviaciones y muchas curvas. No va a ser un camino derecho hacia la meta como muchos creen. Va a depender de nosotros mismos el que no nos desviemos y no tomar esas curvas y esos caminos alternos con las decisiones que nosotros mismos tomemos en nuestras vidas. Pero si le pedimos a Dios que nos enseñe el camino, Él lo va a hacer, pero tenemos que pedírselo. Ya no hay que ver atrás lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Todos hemos hecho cosas buenas y todos hemos hecho cosas malas. Ahora hay que tener la mirada puesta hacia el frente y seguir adelante. Y no voltear atrás como hizo Sara en la ciudad de Sodoma, quien se convirtió en una estatua de sal, simbolizando la desobediencia y la memoria de lo que quedó atrás. Nuestro objetivo debe ser buscar la santidad de aquí en adelante. Si ese no es tu objetivo, ya tomaste la curva, ya tomaste la ruta alterna, ya te desviaste y no te has dado cuenta. La santidad requiere obediencia total a la voluntad de Dios, cosa difícil de aceptar por todos nosotros, pero es así. Podrá ser la persona que haga las obras más maravillosas del mundo, las donaciones más grandes, pero si no tienes amor al prójimo y a tu corazón, estás frío y de nada servirá todo lo que hagas. Si no lo sientes, estás frío. Si no lo vives, sigues frío. Algún día entenderemos estas palabras. No debemos mirar atrás como hizo Sara, ni debemos tomar las curvas ni las desviaciones que se nos siguen presentando en el camino, porque eso es lo que quiere el maligno, que cojamos esas curvas. La pregunta es, ¿quieres tú dejar de tomar esas curvas ahora? O si todo lo que estamos diciendo en este momento te entra por un oído y te sale por otro. Esta es tu decisión. No es que no vivamos cómodamente, es que perdamos el rumbo correcto, el rumbo que nos lleve a la vida eterna, el rumbo de Jesús. Ese es el único rumbo que nos va a llevar a la meta, aunque ahora no lo veamos así ni lo entendamos. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar mejor a los ojos de Dios que si ejecutáramos muchas obras brillantes que nos den fama y fortuna. Recordemos que desde el pecado original estamos inclinados a darnos gusto en todas las cosas por nuestra satisfacción y deleite, la concupiscencia. De eso se trata el combate espiritual, de oponernos a todo lo que represente hacer el mal, que a veces no lo vemos, no lo identificamos, pues creemos que todo lo que hacemos no tendrá consecuencia alguna. Pero hermanos, todo lo que hagamos va a tener consecuencias, ya sean buenas o malas. El combate espiritual no es uno solo. Han sido
y serán muchas las batallas que tendremos que librar para ganar finalmente la guerra que nos lleve a poder obtener el verdadero trofeo, que es la vida eterna. No pensemos que porque soy bueno, ya tengo el cielo asegurado. Esto es algo más profundo que eso. Podemos tener una edad cronológica de 80 años, pero tener una vida espiritual de 10 años. O podremos tener 10 años cronológicamente, pero tener una vida espiritual de 80 años. Ambas situaciones se han dado y se siguen dando. Tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que librar y vencer batallas que nos permitan madurar espiritualmente. No hay otra manera de hacerlo. Si no combates, no ganas. No pain, no gain. Recordemos que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la fortaleza. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese don para poder librar esos combates. El propio Jesús nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Cada uno de nosotros somos la oveja perdida por nuestras imprudencias, por alejarnos del Señor. ¿Alguna vez lo han pensado así? Tú eres la oveja extraviada, yo soy la oveja perdida. Debemos pedir con fervor y humildad frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos. Dios permite algunas de las caídas que podamos tener en nuestra vida terrenal para iluminarnos acerca de la incapacidad que tenemos para conseguir por nosotros mismos la santificación y así aprendamos a ser más humildes y reconocer nuestras limitaciones. Él nos ha estado llamando día y noche para que volvamos a ser parte del grupo que lo va a acompañar en el cielo para siempre. ¿Alguna vez has escuchado ese llamado o lo vas a seguir ignorando? Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Tenemos que hacer actos contrarios a lo que las pasiones y las malas inclinaciones nos proponen. Eso es el combate espiritual. Si logramos hacer esto, comenzaremos a ganar, a tener pequeñas batallas ganadas y nos vamos a ir fortaleciendo. Pero cuidado, tan pronto empecemos a creernos que somos capaces por nosotros mismos de seguir el camino y dejar a Dios atrás, Dios nos los va a acordar y vamos a tener caídas humillantes. Lo que Dios desea es que nosotros permanezcamos humildes ante Él siempre. En todo lo que hagamos debemos decir, Señor, que todo lo que yo haga sea para que se cumpla en mí tu santa voluntad. Cada uno de nosotros tiene un defecto dominante y casi siempre es uno de los 7 pecados capitales: el orgullo, la avaricia, la ira, la envidia, la impureza, la gula y la pereza. Quien dirige un barco necesita estar continuamente enrumbándolo hacia la dirección donde quiere que ese barco llegue, porque al primer descuido, las olas y el viento van a desviar ese barco. Y así sucede con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras pasiones y con nuestros intereses. Si no tenemos a un buen piloto dirigiendo nuestra nave, esta nave se va a desviar de lo más rápido de lo que nosotros podamos imaginarnos. Por lo que ya sabemos quién debe ser el piloto de esa nave. Nada menos que Jesucristo. Si Él conduce tu nave, si Él dirige mi nave, nunca nos vamos a desviar. Pero si tú o yo tomamos el timón, el desvío es seguro. Dichoso el que pudiendo pecar y no pecó. En este combate espiritual lo que cuenta y vale no es el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que estamos haciendo por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios y por el esfuerzo que hagamos por mantenernos en el camino sin desviarnos. Esto es bien difícil. En otras palabras, tenemos que desarrollar lo que se llama el temor a Dios. Esto no quiere decir que le tengamos miedo a Dios, sino que temamos el ofender a Dios,
con nuestras acciones, que es muy diferente. Y esto solo lo entenderemos cuando lo sintamos en el corazón. Sin duda alguna, la oración es el arma más poderosa para vencer el combate espiritual. La oración es la espada que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que combatamos a los enemigos de nuestra salvación y los derrotemos. En todas nuestras oraciones tenemos que tener e incluir 4 puntos. No se trata de pedir y pedir y pedir. Tenemos, número 1, que adorar a Dios. Número 2, dar gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Número 3, debemos pedir perdón. Y número 4 y último, entonces pedir lo que deseamos. El cielo está cansado de oír que algunos o que muchos solo pidamos bienes materiales para esta tierra. Se nos olvida pedir por nuestra conversión, por nuestra salvación del alma, por el crecer en santidad y el conseguir la vida eterna. Para que la oración tenga efecto, es necesario que la hagamos con mucha confianza en el poder y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Si lo pedimos con fe y sin cansarnos, Dios nos lo va a conceder, cuando Él note nuestra firmeza y cuando Él así lo considere pertinente. La vida es resistencia y no velocidad. Si aguantamos, llegamos. Si dudamos y flaqueamos, perdemos. En el combate espiritual, el Señor nos da el dolor, pero también nos da el valor. Es necesario pasar o que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. El sufrimiento lo permite el Señor no porque Él quiera castigarnos o porque se haya olvidado de nosotros, sino para que crezcamos en la fe y para que logremos llegar así a salvar nuestras almas. Esto debe servirnos de ejemplo para aprender nosotros también a sufrir de la misma manera que sufrió nuestro Señor, sin renegar, sin maldecir, sin protestar, aunque esto nos cueste mucho entenderlo. Tarde o temprano, algo nos va a pasar a todos. Puede ser una situación sentimental, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa que nos va a poner a prueba, a ver cómo vamos a reaccionar. Esto es parte del combate espiritual. Suena muy fácil decirlo, pero de esto se trata todo, de que espiritualmente seamos cada vez más fuertes y si logramos aumentar esa fortaleza, eso será indicativo de que iremos por el camino correcto. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad plena y nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Dios no se fija en lo que aparece en nuestro exterior. Él se fija en lo que está en nuestro corazón. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a una ciudad entera. Quien persevere hasta el final se salvará. La batalla más difícil que enfrentaremos será combatir contra nosotros mismos. Esto incluye las batallas que se presenten al final de nuestras vidas. Los últimos combates de esta vida terrenal también nos van a poner a prueba. Recordemos lo que le pasó a nuestro beato Charlie al final de sus días. Él llegó a dudar, pero se pudo reencontrar con el Señor antes de partir a su Pascua. Cuando lleguen esas dudas atormentadoras en las que cuestionemos al Señor, ¿por qué permitiste tal o cual cosa? En vez de renegarlo, ofrezcámoselo al Señor, ofrezcámosle nuestro sufrimiento, que ellas nos van a dar, y vamos a pedirle que nos conceda fortaleza para resistirlas. Todos los que estamos aquí, todos los que escuchen estas palabras, vamos a enfrentar algo en algún momento. Los combates finales de nuestra vida, que podrán ser los definitivos, pues de ellos puede depender de nuestra inclusión en la vida eterna, que es el premio al que todos deberíamos aspirar. El día de nuestra muerte, el Señor nos va a pagar a cada uno de nosotros como hayamos procedido.
Y al final de nuestras vidas, Él juzgará cómo fueron en realidad nuestras obras, pues Él ha visto y ve nuestro corazón. La humildad produce tranquilidad. Por eso desde ahora que estamos en salud, con vigor, con fuerza y lucidez mental, debemos ejercitarnos en combatir contra las acechanzas del demonio. Pues cuando ya las fuerzas nos falten y la mente esté ofuscada y debilitada, va a ser mucho más difícil enfrentar este combate. El alma que desea llegar a la perfección se deberá esforzar por ir adquiriendo cada día más y más conocimientos espirituales, tal y como lo estamos haciendo ahora mismo, tratando de conocer cada vez mejor lo que debemos hacer para llegar a la perfección y así poder ir adquiriendo virtudes y lo que debemos evitar para lograr vencer el pecado. El propio Jesús nos decía: mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo los guiará hacia la verdad plena y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos hablará muchas veces a través de la Escritura. Debemos invocarlo todos los días, pues muchas veces será Él quien nos aclare nuestras dudas. Por eso también es necesario que le pidamos al Espíritu Santo el don del consejo, por medio del cual sabremos cuándo, dónde y cómo debemos actuar. Que mucho más premio se gana obedeciendo humildemente que dando a órdenes a mucha gente. Nuestra meta debe ser siempre agradar a Dios. Pensemos en lo que nos espera al final de la vida y así vamos a evitar muchos pecados. Lo que pasa es que no vemos como una realidad el que tengamos la oportunidad de aspirar a la vida eterna. Preparemos nuestra alma para las pruebas y así tendremos victorias al final de la existencia. Hay que saber ensayar ganando pequeños combates para poder ganar la guerra. La guerra contra el enemigo, la guerra contra nosotros mismos. Hay que exponerse al combate para adquirir valentía, agilidad y fuerza de voluntad. Si huimos del combate, quien gana es el enemigo. Quien pierde fuerzas somos nosotros. La pregunta es, ¿te atreves a empezar a luchar esta guerra ahora? ¿O vas a seguir esperando y perdiendo cada vez más fuerza y fortaleza? Recuerda que esta es tu guerra. Esta es nuestra guerra. Nuestro pensamiento debe ser siempre: Señor, haz lo que te agrade a ti, no lo que me agrade a mí. Si ya entraste al combate y a la guerra, de seguro que ya has experimentado heridas, has experimentado dolores, caídas, padecimientos, tentaciones, desilusiones. Pero si vas ganando victorias, tu fortaleza va a ir creciendo. Pero no nos confiemos. El enemigo está aumentando su presión contra nosotros. Mientras más nos acercamos a Dios, más presión te va a poner el enemigo. Por eso es que esta guerra dura toda la vida. De nadie debemos dar un juicio antes de que haya llegado al final de su vida. Porque hay gente que empezó muy bien y terminó muy mal. Pero también hay gente que empezó muy mal y va a terminar muy bien. Por eso decimos que los últimos serán los primeros. Esto es una lucha permanente, una guerra santa contra el mal y contra nuestras propias debilidades. Pero también es una bella aventura que permite experimentar la victoria de Dios en nuestra vida y avanzar así hacia la santidad. Vayamos mentalmente hacia nuestra muerte antes que ella llegue a nosotros. Hagamos nuestro propio inventario meditando esto. A la hora de mi muerte, ¿a qué deseo yo haber renunciado? ¿Acaso yo puedo ir dejando eso desde ahora? Señor, que yo vea. Eso es lo que debemos pedir. Que yo vea todo lo que he estado haciendo mal
y que me ha alejado de ti. Señor, que yo vea lo que me acerque a ti y permita que cumpla con ello. Cuando llegue esa hora, podremos morir en paz con Dios. Cuando llegue esa hora, habremos vencido el combate espiritual.